si no me equivoco, las pasadas 25 semanas, el Sermón del Monte. Habíamos tomado algunas semanas para compartir y estudiar lo que es la oración del Padre Nuestro, y hoy día retomamos donde nos habíamos quedado en la última charla. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19. Vamos a leer hasta el versículo 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Señor, te pedimos que tú ilumines nuestros corazones para poder recibir, discernir, entender tu palabra. Te pedimos aún, Señor, que tú puedas cambiar los corazones endurecidos. Te pedimos, Señor, que tú causes salvación a través de tu palabra y que seamos afirmados en la verdad que hemos creído. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Hay una expresión que dice: puedes tener lo mejor de ambos mundos. La expresión hace referencia de que alguien puede beneficiarse de dos situaciones o de ambas situaciones de alguna manera. Tú puedes tomar algo de aquí y beneficiarse de esto, tú puedes tomar algo de acá y también beneficiarse de esto. Lo mejor de dos mundos es la expresión. Y precisamente eso es lo que Jesús venía a contradecir cuando Él está enseñando esta parte del sermón. Le voy a poner un ejemplo. Cuando un hombre se casa, no solamente hace un compromiso con una mujer de amarla, de cuidarla, de estar con ella en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Pero en ese momento, aparte de hacer todos esos votos, ese hombre también está diciendo algo tácitamente o indirectamente, y es que aunque va a amar a esa mujer, ese mismo hombre está muerto para el amor de cualquier otra mujer. Ese es un principio. El principio, ¿verdad?, que una novela hace un tiempo atrás no enseñó bien, que decía: dos mujeres, un camino. Jesús vino a enseñar precisamente lo contrario. Jesús vino a enseñar de que o usted obtiene uno o usted obtiene lo otro. Y en esta parte del Sermón del Monte, Jesús está poniendo un principio para las próximas enseñanzas que Él va a hacer. Lo había hecho anteriormente cuando estudiamos a partir del capítulo 6, cuando Él dijo que
cristiano no debe buscar la alabanza de los hombres, porque el cristiano o el creyente debe buscar solamente la alabanza que viene de Dios. Y él comienza a explicar y a usar varios ejemplos de cómo ese principio aplica en la vida práctica. Y él usó el ejemplo de las limosnas, de los ayunos y de la oración. No hagas las cosas para que los hombres te vean, haz las cosas para que tu Padre que está en los cielos, Él pueda verte. Ahora empieza y establece otro principio que va a usarlo o va a poner varias ilustraciones para enfatizar este principio. El principio, en el versículo, desde el versículo 19 hasta el 21, es práctico. No hagas tesoros en la tierra, mejor haz tesoros en los cielos. De eso es lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Ahora, ¿qué significa? Para ir entendiendo más o menos lo que Jesús quiso decir. Y debo recordarle que Jesús no le está hablando a personas que no son creyentes. Le está hablando a sus discípulos. Le está diciendo a sus discípulos, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en los cielos. Nosotros pudiéramos pensar que eso es un mensaje para el mundo. Y el mensaje no es para el mundo. El mensaje es para la iglesia. La palabra, gramaticalmente, la palabra tesoro se define como una cantidad de dinero o valores u objetos preciosos que se guarda en un lugar. Esa es la definición de la palabra tesoro. Es una cantidad de dinero o es una cantidad de valores u objetos preciosos que se guardan en un lugar. Pero la definición simbólica de la palabra tesoro es mucho más amplia, porque decir tesoro es aquello que usted y yo valoramos. Los padres dicen de los hijos, son mi tesoro, decir, ¿verdad? Decir mi tesoro es aquello que estimamos o es aquello que cuidamos. Y le estoy diciendo esto para que usted pueda entender, porque usualmente no encontramos una aplicación para nuestra vida cuando decimos mi tesoro, porque los cristianos todos decimos que nuestro único tesoro es Jesucristo. Ahorita, con este mensaje, nos vamos a ayudar a ver si de verdad Cristo y las cosas de Dios son nuestro verdadero tesoro. ¿Le gustaría saber? Sí. Aunque usted diga que no, yo lo iba a decir. ¿Qué es un tesoro? Es aquello que le produce satisfacción cuando usted lo tiene. Es aquello que le produce gozo y seguridad cuando usted lo tiene. Eso es un tesoro. Un tesoro es aquello que le produce a usted y a mí afán y ansiedad cuando no lo tenemos. Es aquello que nos produce tristeza y amargura cuando usted no lo tiene. Eso es un tesoro, simbólicamente, alegóricamente hablando. El versículo 19 dice, tesoros en la tierra. Para usted y para mí, como personas de la tierra, que vivimos en esta tierra, es fácil poder identificar cuáles son esas cosas que valoramos, estimamos, cuidamos, esas cosas que nos producen satisfacción, esas cosas que nos producen seguridad, esas cosas que nos producen gozo o que nos producen amargura, tristeza y decepción cuando no las tenemos. Y voy a listar algunas de ellas. ¿Cuáles son esos tesoros? Porque Jesús está diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra. Si un tesoro es algo que valoramos, algo que estimamos, algo que cuidamos con tanta vehemencia, entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice tesoros en la tierra? Voy a decir algunas cuantas cosas para ayudarnos a distinguir a qué cosas se estaba refiriendo Jesús. Por ejemplo, para algunas personas, un tesoro es una posición. Algo que atesoran, que valoran tanto. Sea una posición laboral, sea una posición social o sea una posición económica. Anhelamos estar mejor económicamente y en el momento que esté mejor económicamente
allí en ese momento seré feliz y no tendré nunca más preocupaciones. Para otras personas, un tesoro es una meta, una aspiración. Ahora, los creyentes debemos tener metas y aspiraciones. Pero lo que estamos diciendo aquí es que lo valoramos tanto, lo estimamos tanto y lo cuidamos tanto. Tenemos estas metas para nosotros y hay una sensación de que si cumplimos estas metas, seremos felices. Para otras personas, o otra forma de describir a un tesoro, son las personas. Nuestro cónyuge se puede convertir en un tesoro para nosotros. Nuestros hijos se pueden convertir en un tesoro para nosotros. Nuestros padres o algún tipo de relación se puede convertir en un tesoro para nosotros. Las cosas y los bienes se pueden convertir en tesoro para nosotros. Una casa, un carro, cualquier tipo de bien material se puede convertir en un tesoro para nosotros. Para algunas personas, un tesoro es una situación ideal. Me explico. Por ejemplo, una persona que dice, wow, ¿cómo anhelo volver a mi país? Porque allí sí uno es feliz. Mi vida cambiaría si yo estuviera en mi añorado país. Ahora, no hay nada de malo con eso, pero llegar a estimar eso, esa situación ideal, entonces eso se ha convertido en un tesoro terrenal. Para otra persona, por ejemplo, para un soltero que está en la fe, yo creo que es algo muy legítimo que una persona soltera se quiera casar. El mismo apóstol Pablo era muy práctico en eso. ¿Usted sabe lo que él decía? Si usted no tiene el don de continencia, cásese, porque mejor es casarse que estar quemándose. Eso fue Pablo. Eso fue el gran apóstol Pablo. Pero para algunas personas, el casarse puede ser un tesoro. Porque dicen, estoy viviendo mi vida miserablemente, estoy solo o estoy sola. ¿Qué significa entonces? No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué significa no hagas tesoros en la tierra? Es que usted y yo no debemos, todas esas cosas que he mencionado, no las debemos estimar como si fueran lo mejor. O no poner nuestra confianza desmedidamente o absolutamente en esas cosas. O no alegrarse al extremo como que si eso fuese todo y lo único que nosotros necesitamos. No os hagáis tesoros en la tierra. El versículo 20 dice lo contrario. Lo primero es algo negativo. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Versículo 20, sino, que dice ahí, haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando está diciendo, haz tesoros en el cielo? Para entenderlo mejor, ¿qué es lo que está en la mente de Jesús? Es mirar el trasfondo de todo lo que él ha venido diciendo. Y si usted recuerda, los versículos 1 al 18, él ha venido hablando y él ha mencionado un par de veces la palabra mi Padre que está en los cielos. Es más, cuando él enseña a orar, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él ha venido usando esta expresión y él ha estado poniendo la atención de sus oyentes en el cielo y comienza y enseña acerca de la generosidad. ¿Cuándo enseña acerca de la generosidad? Cuando él habla de las limosnas. Cuando des limosna, él no dice si das limosna, lo hace como un hecho. Cuando des limosnas,
¿verdad? No seas como los hipócritas que les gusta ser alabado por los hombres. No, no, no. Hazlo de una manera sencilla, humilde y muy discreta. Otra cosa que ha hablado, no solamente la generosidad, ha hablado acerca de la oración, acerca de nuestra comunión con Dios cuando Él enseña acerca del Padre Nuestro. Habla de la generosidad, habla de la oración y habla de lo que es un creyente negándose en ocasiones a los placeres o a las necesidades de este mundo cuando Él habla acerca de lo que es el ayuno. Y el versículo 18 de toda esa enseñanza, mire lo que dice en el capítulo 6, versículo 18, cómo termina esa sección antes de empezar a hablar de los tesoros en el cielo y en la tierra. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que tu Padre que está en secreto, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Está hablando acerca de una actitud del creyente de siempre recordar que estamos bajo la mirada de Dios constantemente. Que el creyente debe vivir bajo la convicción constante de que Dios es quien nos está mirando y que es Dios a quien tenemos que agradar y que es a Dios a quien tenemos que complacer. Pero aparte de todo eso, Él ha enseñado lo que se llama la oración del Padre Nuestro. Y la semana pasada nosotros mirábamos que en la oración del Padre Nuestro, Él hace énfasis en una sola de las peticiones. Se recuerda que eran 6 peticiones y una de ellas solamente, o el 15% de las 6 oraciones, se enfocan en cuestiones terrenales y el resto de las oraciones se enfocan en cuestiones eternas, espirituales o celestiales. Pero de la única oración que Jesús hace énfasis cuando enseña el Padre Nuestro es acerca de la necesidad del perdón y de perdonar. Y Él dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es el único punto donde Jesús abunda en esta enseñanza del Padre Nuestro. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, a la luz de lo que Él ha venido diciendo en estos 18 versículos, antes de llegar al tesoro en los cielos, ¿qué significa entonces decir los tesoros en los cielos? Estamos hablando de que la generosidad, la oración, la comunión con Dios, negarse a uno mismo, el perdón que dispensamos, perdonar a una persona, pedir perdón a una persona, la gloria de Dios. El Padre Nuestro se encarga en: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es el nombre de Dios, es el reino de Dios, es la voluntad de Dios, es la gloria de Dios lo que debe dominar la oración y la vida y los intereses de un creyente. Y obviamente ahí debemos incluir en los tesoros todo lo que tiene que ver con nuestro carácter cristiano, o los frutos, como decía Pablo a los Gálatas, del Espíritu. La paciencia, la misericordia, el amor, la mansedumbre, la templanza y demás frutos. Entonces el texto, el versículo 20 dice: sino haceos tesoros en los cielos. Eso quiere decir que todas estas cosas que hemos mencionado deben ser las cosas que nosotros estimamos más. Nosotros debemos apreciar las cosas que Dios aprecia. Nosotros debemos esforzarnos por crecer en esas cosas que Dios aprecia. Debemos gozarnos cuando obtenemos las cosas que Dios valora y Dios aprecia. Entonces, escuche lo que dice el texto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón, allí estará vuestro corazón. Jesús nos dice esto. Yo quiero que usted preste atención. No hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en los cielos. Y Jesús tiene la escandalosa condescendencia con nosotros
de explicarnos lo que nos está mandando. Aquí Él nos va a explicar y nos va a dar dos razones por qué no debemos hacer tesoros en la tierra y por qué debemos hacer tesoros en los cielos. Es como cuando usted va a casa y le dice a su hijo, tiende tu cama. Usted y yo no tenemos que explicar, ¿y para qué tengo que tender la cama? No, ellos tienen que obedecer. Jesús hubiese sido justo si Él nos dice, haz tesoro en la tierra, no hagas tesoro en la tierra, haz tesoro en los cielos. Siguiente punto. Él hubiese podido hacer eso, pero Él no hace eso. Lo que Él hace es, nos explica por qué razón nos está pidiendo lo que nos está pidiendo. Y Él va a dar dos razones en esos textos de por qué nosotros debemos dejar de hacer tesoros en la tierra y empezar a hacer tesoros en los cielos. La primera razón por qué Jesús nos dice a nosotros, no hagas tesoros en la tierra, es porque los tesoros de la tierra se corrompen, perecen y se arruinan con facilidad. El versículo 19, escuche lo que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, ¿qué dice? Corrompen. Eso habla de su fragilidad. Eso habla de que los bienes materiales no duran. Y es ridículo vivir tan apasionadamente por algo que va a perecer. Pero dice, donde los ladrones minan y hurtan. Queriendo decir que los tesoros terrenales, en ocasiones, si no se corrompen, alguien lo daña. Por eso es que Él está diciendo, es tan en vano vivir para algo tan frágil, tan inseguro, tan digno de desconfianza. Podemos vivir los cristianos nuestra vida tratando de construir un negocio y ponemos todo nuestra emoción, toda nuestra fuerza, todo nuestro interés ponemos en eso y llega un momento donde ese negocio se pierde. Porque los tesoros de la tierra, la polilla y el orín, los corrompen. Y los ladrones los minan y lo hurtan. Personas que viven obsesionados o obsesionadas con su matrimonio. Y llega un momento donde el cónyuge dice, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás. Y todo se destruye, todo se derrumba. Una carrera, una casa, los bienes terrenales, sean materiales o no, tarde o temprano, perecen. Hay cosas de las que yo, como persona sin Cristo, hice, de las que me avergüenzo. ¿Usted tiene alguna de esas cosas? Ahora, una de las cosas que yo me avergüenzo es que cuando yo cumplí 17 años, me dieron una tarjeta de crédito terrible. Y yo recuerdo que lo primerito que fui en Nueva York, fue a una tienda que se llama Bloomingdale's. ¿Ok? ¿Usted ha visto las tiendas de todo por $1? Bloomingdale's es todo por $200. Y yo recuerdo, en ese tiempo, me compré una camiseta de marca DKNY. Me costó como $150. Bueno, le costó la tarjeta porque yo no lo pagué. Y cuando usted se compra una camiseta, ¿verdad? Usted quiere, lo primerito que usted quiere hacer es buscar un lugar donde ir. Aquí. 6 meses después, ¿usted sabe qué yo hice con mi camiseta DKNY? Era mi pijama. Era mi pijama. Nosotros le ponemos tanta emoción muchas veces,
tanto corazón a cosas que un día están y que quizás mañana no van a estar. La segunda razón por la cual Jesús le dice, no hagan tesoros en la tierra, la primera es porque los tesoros de la tierra se corrompen, perecen y se arruinan con facilidad. La segunda razón es porque los tesoros tienen el poder de gobernarnos y someternos, de gobernar nuestros corazones y someter nuestros corazones. Mire lo que dice el versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí estará vuestro corazón. Una manera para parafrasear es, donde usted ponga su tesoro, allí irá vuestro corazón. Lo que aprecias y estimas va a gobernar tu corazón, va a gobernar tus afectos. Por más que usted hoy día y yo digamos, sí, para mí lo más importante es Cristo Jesús, las cosas de Dios. Si yo atesoro y valoro otras cosas que no sean los tesoros de los cielos, tarde o temprano, esos tesoros me van a llevar arrastrado y me van a apartar de mi amor por Dios, de mi devoción por Dios, de mi exclusividad hacia Dios. Es peligrosísimo eso. Es muy peligroso tener un tesoro o hacer de algo terrenal un tesoro. Decía Juan Calvino, aquellos que desean la felicidad en el mundo han renunciado al cielo. Ahora, ¿cómo uno sabe que algo es un tesoro terrenal para nosotros? ¿Cómo yo sé que algo se ha convertido en un tesoro aquí en la tierra? Cuando aquello que usted está estimando demanda sus pensamientos, sus emociones, su tiempo, más que cualquier otra cosa. Y que cuando usted deja de tener eso, usted deja de ser feliz. Y ya el gozo que le producía su salvación, ya no lo tiene. Usted se decepciona, se amarga, porque un creyente, un cristiano, que hace de algo terrenal su tesoro, tarde o temprano va a experimentar esas emociones. Se va a decepcionar, se va a entristecer al extremo, se va a amargar. Mire, no se puede tener lo mejor de los dos mundos. Usted va a vivir frustrado, usted va a vivir frustrada. Y el perdón de sus pecados va a ser, bueno, algo más en todo este closet de bendiciones que yo tengo. Y cuando eso que anhelamos no lo tenemos, y cuando eso que atesoramos lo hemos perdido, nosotros vamos a vivir en amargura, en decepción. No se puede. No se puede. Más adelante él va a enseñar acerca de no se puede amar o servir a dos señores. ¿Se acuerda? Porque aborrecerá a uno y amará al otro. No se puede. Y escúchenme una cosa, los cristianos hacemos bien si de vez en cuando evaluamos cómo está nuestro corazón con respecto a las cosas de Dios y a las cosas del mundo. Nos debemos preguntar, ¿por qué tengo esta sensación de amargura constantemente? ¿Será que tengo de algo terrenal mi tesoro? ¿Será que mi tesoro no son las cosas del cielo? ¿Por qué estoy viviendo tan amargado, tan triste, tan decepcionado? Usted recuerda, los que han visto El Chavo del Ocho, hay una parte donde Don Ramón se va a pelear con el profesor Girafales. ¿Se acuerda?
Y ellos tienen un traje, una chaqueta, un jacket. Y el chavo está en el medio. Y el profesor Girafales se saca la camiseta y se la da al chavo. Y don Ramón se saca la camiseta y cuando se la va a dar el chavo suelta la camiseta del profesor Girafales. Y el profesor Girafales se enoja con él y agarra la camiseta y se la da. Y cuando le da la camiseta, él bota la camiseta de don Ramón. ¿Se acuerda o no se acuerda? Y comienzan a pelear por eso. Y en un momento llega el chavo y se molesta y dice, todo yo, y tiró las dos. Amargado. ¿Sabe una cosa? Qué triste mirar un creyente que ha sido escogido por Dios para ser salvo, que ha recibido el perdón de sus pecados, que ha sido acercado a Dios, que ha sido adoptado como su hijo, que ha recibido un nuevo corazón, que tiene una promesa de la vida eterna, y vivir como si nada de eso nos hubiese dado Dios. Por eso nosotros debemos constantemente llegar a este capítulo en nuestra vida y preguntarnos nosotros, ¿será que tengo por tesoros cosas terrenales? ¿O las cosas eternas son las que más valoro? Haced tesoros en los cielos, donde ni el orín ni la polilla corrompen, y donde los ladrones no roban ni hurtan. Por eso es que Pablo le decía a su discípulo, Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice, ejercítate o trabaja para la piedad. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y esto creo que es muy pertinente, especialmente hoy día, donde para muchos su tesoro es su salud, su cuerpo. Me pregunto si trabajamos con la misma pasión, diligencia por la piedad en nuestro corazón. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Jesús le dijo a los hombres que vinieron a buscarlo, porque habían escuchado y algunos de ellos habían beneficiado de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Se acuerdan? Y a partir de ahí comenzaron a seguirlo, más gente todavía. Y Jesús les dice, trabajen por la comida que no perece, sino la que a vida eterna permanece. El cristiano debe estar ocupado haciendo tesoros en los cielos, ejercitándose para la piedad, creciendo en la gracia de Dios, creciendo en nuestro amor por la santidad, creciendo en humildad, en mansedumbre, en paz, en amor, en compasión, que son los frutos del Espíritu, creciendo en el temor de Dios, creciendo en nuestro conocimiento de las Escrituras, creciendo en nuestro entendimiento de las verdades del Evangelio. Amén. Amén. Cuando el hombre entiende el valor de lo eterno, ese hombre, esa persona, comienza a cambiar sus prioridades. Y todo empieza aquí. El ejemplo que Jesús puso lo hizo en dos parábolas. Él dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, gozoso por ese tesoro, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Después dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró.
escuche esto, hasta que usted y yo no crezcamos y no entendamos el valor de las cosas eternas, nuestra vida seguirá siendo la misma, orientada, enfocada en las cosas que son de este mundo, en los tesoros terrenales que se descomponen, que son frágiles y que la gente los puede robar. El mismo Calvino, mencionando acerca de este texto, decía: si nosotros, los cristianos, somos firmemente convencidos de que nuestra felicidad está en el cielo, qué pertinente es esto. Qué pertinente es esto, porque sin temor a equivocarme, yo creo que esta es una de las generaciones que menos anhela el cielo. Al punto donde se pueden escuchar predicadores decir, esos que predican constantemente del cielo, Cristo no viene, dicen. Y lo hacen para defender la teología de la prosperidad, diciendo, no, usted se ha quedado acá con un propósito. Es verdad, nos hemos quedado con un propósito aquí, pero no, el propósito no es ser ricos. Usted está supuesto a ser rico, rica. Usted es hijo de un rey. Pero ese rey se humilló y se hizo pobre y no tenía dónde recostar la cabeza. Alguien le dijo, te voy a seguir, Señor. Y le dijo, mira, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero yo no tengo ni una almohada. Ah, entonces no, después te sigo, cuando esté mejor te sigo. El que quiera vivir piadosamente, dijo Pablo, padecerá persecución. ¿Sabe por qué muchos de los cristianos podemos ser tan orientados a las cosas terrenales? Yo le voy a decir por qué. Porque escuchamos muchos mensajes orientados a cosas terrenales. Si yo le digo a usted, mire, si en lugar del Sermón del Monte, desde enero, hubiésemos estado predicando de los 26 mensajes que hemos hecho hasta ahora de este sermón, yo hubiese hecho una serie, 26 maneras como prosperar, nuestra devoción fácilmente sería por las cosas terrenales. Así es, sí, señor. Alguien me decía el otro día, hay una persona que no le gusta que usted hable tantas del perdón, de la compasión, de la humildad, y se ha ido. Es que esas son las cosas que Dios atesora. ¿Usted cree que a Dios y a la gente le importa que usted sea rico? Dios le puede dar dinero a quien Él quiera. Ahora, esto los vagos dicen, ve, te das cuenta, no hay que hacer nada. No, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que vivir para la gloria de Dios, hay que hacer las cosas con excelencia, porque lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Sea que bebamos, sea que comamos, o sea lo que hagamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios, aún si tenemos un trabajo, un empleo o un negocio, lo que sea. Pero es de Dios dar riquezas. A unos les da 10, a otros les da 100. Y hay veces, a algunos que trabajan menos les da lo mismo de los que trabajan mucho. ¿Se acuerda? Denario. Hubo unos que empezaron desde tempranito y les dio un denario. Otros empezaron a la última hora empiezan estos tipos. Y viene el Señor y le dice, usted va a ganar lo mismo que él ganó. Y los otros se pusieron gallitos. Se pusieron gallitos por no entender que Dios es soberano, aún en la forma como Él dispensa sus gracias. Por eso es que ninguna persona se debe jactar cuando ha progresado en algo. Usted tiene hijos rectos que aman al Señor, no se jacte. No se jacte, porque ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Oh, tengo esta casa, tengo este carro, es que yo he sido fiel. No, usted no ha sido fiel. No es que Dios me dio lo que yo merecía. No digas eso, porque si Dios te da lo que tú mereces, haced tesoros en los cielos. Haced tesoros en los cielos. Si somos, decía Calvino, los cristianos firmemente convencidos de que nuestra felicidad está en el cielo, sería fácil para nosotros pisotear el mundo.
sería más fácil despreciar las cosas terrenales de las cuales la mayor parte de los hombres están fascinados. La diferencia de la iglesia cristiana hoy en día, de que a la ambición terrenal y materialista le ha puesto versículos bíblicos fuera de contexto. Y les ponemos, oh, yo tengo sueños y mis sueños son los sueños de Dios. La gente dice, quiero prosperar para dar a la obra. ¿De verdad será esa tu motivación para prosperar? Sé honesto. Sé honesto. Oh, yo quiero ser rico. ¿Para qué? Para dar para la obra. No, si usted no da para la obra ahora que está miserable, usted no va a dar cuando sea rico. Oh, los sueños de Dios es que yo tenga mucho para darle a todos y que la gente me mire y que yo sea la estrella y que me aplaudan y que digan, ahí un hombre rico, de fe, santo, piadoso. Qué distinto a los hombres de la Reforma, que se decían junto con Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Alguien me preguntaba el otro día, ¿hay algún otro título que Pablo usaba para referirse a él como miserable, otra cosa más fea? Sí, escoria del mundo. Nosotros somos la escoria del mundo, se refería a los apóstoles él. Hoy día los apóstoles no hacen eso. Hoy día los apóstoles son los ungidos. No me toques porque somos los ungidos. Y no me digas nada porque somos los ungidos. No, Pablo ¿sabe qué decía? Nosotros los apóstoles somos la escoria del mundo. ¿Y sabe qué decía? El excremento de todos. ¿Sabe por qué él decía eso? Porque él tenía como tesoros otras cosas de lo que muchos cristianos en este tiempo estiman. Hay personas que te pueden decir, pero Dios quiere que tú seas rico y que no tengas problemas. Dígaselo a Pablo. Dígaselo a Pablo. Porque probablemente Pablo no supo eso. Usted sabe que el Asaf, que era un salmista, él le dijo al Señor, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada yo deseo aquí en la tierra. Para terminar, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Filipenses. Porque aquí hay un relato brutalmente honesto y exageradamente desafiante para nosotros. Filipenses capítulo 3. Versículo 4. Escuche lo que Pablo va a decir acerca de sí mismo, que encaja muy bien con esta idea de hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. En otras palabras, yo si quiero pudiera jactarme de todo lo que he logrado y de quién soy. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Yo he sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. ¿Qué dice ahí? Irreprensible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, se está refiriendo a todo lo que acaba de decir, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como, ¿qué dice ahí? Como pérdida. ¿Por quién? Por amor a Cristo. Versículo 8. Y ciertamente, no solamente fue una experiencia o una estima pasada, hoy día, ciertamente, aún todavía estimo todas las cosas como pérdida. Ya no está hablando solamente de lo que han mencionado anteriormente, está hablando de todas las cosas como pérdida. ¿Por qué tú estimas, Pablo, todas las cosas como pérdida? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice ahí? Lo he perdido todo y lo tengo por basura
para ganar a Cristo. Lo que él estaba diciendo es que él, sus tesoros terrenales, los había abandonado. Y ahora procuraba tesoros donde el orín y la polilla no corrompen, y donde los ladrones no minan y no hurtan. Él prefería Cristo. Ahora escuche esto. Lo que él está diciendo allí es que lo más precioso que él tiene se llama Cristo. Lo más precioso que él tiene es el regalo de Dios en Cristo Jesús. Cuando dos creyentes dicen Cristo es lo mejor, no siempre los dos creyentes están de acuerdo pensando lo mismo cuando dicen Cristo es lo mejor. Hay algunos que podemos decir Cristo es lo mejor porque yo sé que Él me va a dar todo lo que yo necesito. Hay otros que podemos decir Cristo es lo mejor porque Él ya me dio todo lo que yo necesito. Cristo, Él es lo más importante. Él vino a hacer lo más importante para mí. Él vino a añadir y Él vino a darme lo que nadie podía darme. Y era reconciliarme con el Padre. Su muerte ha sido el tesoro más grande que Dios le podía dar a una humanidad caída, pecadora, que aborrecía a Dios. Por eso es que es trágico adorar y dar gracias a Dios única y exclusivamente por cuestiones materiales y terrenales. Porque esas cuestiones terrenales y materiales, el orín y la polilla la corrompen. Cuando sea todo quitado, algunos no van a tener argumentos para adorar y dar gracias a Dios. Pero cuando adoramos y damos gracias y hacemos tesoros en los cielos por las cosas que no van a cambiar, por el perdón de nuestros pecados, nosotros podemos estar seguros que nuestro gozo no va a depender de circunstancias pasajeras, terrenales. Es mi invitación que a partir de esta palabra, y es mi exhortación y nuestro deseo, de que todos podamos mirarnos a la luz de este texto y que hagamos una mirada honesta, una mirada donde nosotros podamos decir, yo no creo que esté valorando las cosas de Dios como debería ser. Si usted reconoce y dice, ¿sabe qué? A mí no me aplica ese mensaje porque para mí Cristo es mi mayor tesoro. Gloria a Dios, pero tenga cuidado de que en eso hay un poquito de orgullo. Nosotros tenemos que venir delante de Dios todos los días. Y debo recordar que la oración diaria incluía, perdona mis ofensas. La comunión con Dios incluye una actitud de arrepentimiento, no una actitud de orgullo, no una actitud de soberbia. Para terminar, quiero decir esto. Si usted dice, ¿sabe qué? Yo he venido en este tiempo entendiendo algunas cosas con respecto a mí. Yo he venido entendiendo la necesidad que tengo, o he venido viéndome a mí mismo o a mí misma sucia, como que estoy mal delante de Dios. Estoy sucio, me siento como que le estoy fallando a Dios. Y quizás nunca usted ha sentido eso, o nunca había tenido esa conciencia. Hay una probabilidad que usted esté siendo convicto por el Espíritu Santo de pecado.
Si esa es su situación, hay una probabilidad de que Dios haya causado el nuevo nacimiento en usted. La invitación que yo le hago es que usted se arrepienta de sus pecados, mi amigo, mi amiga. Abandone sus pecados, abandone su vida pecaminosa y corra a Cristo. Abandone los tesoros de la tierra y corra a Cristo, el único y verdadero tesoro, para que usted reciba el perdón de sus pecados, para que usted sea reconciliado con Dios y para que usted reciba el don y el regalo de la vida eterna. Entendiendo una cosa, de que usted un día va a tener que rendirle cuentas a Dios por sus pecados. Y si usted no ha recibido el perdón de ellos y no ha sido justificado por la gracia de Dios, usted va a ser hallado culpable y usted va a pasar una eternidad en el infierno. El mensaje del Evangelio nos dice lo bueno que Dios ha sido y lo bueno que ha sido la obra que Él ha hecho para salvarnos. Pero el mensaje del Evangelio también nos dice que si los hombres no se arrepienten, la ira de Dios está así sobre ellos. Nos encanta citar Juan 3:16, pero no nos gusta citar Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que Dios lo ayude, mi hermano, mi amigo, mi amiga, a entender su necesidad de arrepentimiento y de reconciliarse con Dios. Hay perdón en Jesucristo. Hay gracia en Dios. Usted no tiene que vivir una vida enfocada única y exclusivamente en los tesoros terrenales, porque tarde o temprano se van a ir. Tarde o temprano no van a estar con usted. Amén. Amén. Póngase de pie un momentito.